Me llamo Margarita. Tengo 66 años y mi propia hija me envió por accidente un mensaje de voz que iba dirigido a su marido. Lo que escuché sobre mí en ese audio hizo que me fuéramos a la mañana siguiente con un plan que ella jamás vería venir. Ricardo, ya no soporto tener a mi madre en esta casa. Oí la voz de mi hija, Graciela, con una frialdad que me heló la sangre. Es una molestia, se mete en todo, y encima ya estamos gastando tanto dinero en ella. He estado buscando sitios baratos. Encontré uno que solo cuesta $800 al mes. En ese momento sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Era la misma hija por la que trabajé día y noche limpiando casas ajenas. La misma por la que pagué la universidad vendiendo incluso mis joyas. La misma que lloró en mis brazos cuando Ricardo la dejó plantada en el altar la primera vez, y yo gasté mis últimos ahorros para convencerlo de que volviera, pero el audio continuó y lo que vino después fue aún peor. Además, ya revisé los papeles de la casa, está a su nombre, pero encontré una forma de transferirla al nuestro sin que se dé cuenta. Mi prima Carla, que trabaja en la oficina del registro, va a ayudarme. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Mi propia hija estaba planeando robarme la casa. Lo único de valor que tenía en este mundo, la casa que levanté ladrillo a ladrillo con el sudor de mis manos, trabajando 12 horas al día durante 30 años. Pero lo que más me dolió fue escuchar cómo se reía al final del mensaje. En un mes, mamá estará en la residencia y nosotras seremos las dueñas de todo. Por fin podremos vivir en paz sin esa vieja amargada controlándonos. Si alguna vez has sentido la traición más profunda de alguien a quien amas, sabrás exactamente lo que sentí en ese momento. Pero lo que mi hija Graciela no sabía era que su madre no es tan ingenua como piensa. Y después de 66 años en este mundo, he aprendido que a veces la única forma de defenderte es usando la misma astucia que usan contra ti. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Al amanecer, me levanté con una determinación que no sentía desde hacía años. Me puse mi traje carmesí más elegante, recogí todos mis documentos importantes y salí de la casa con una sonrisa en los labios y un plan que lo cambiaría todo para siempre. Para entender por qué lo que escuché me dolió tanto, necesito contarte cómo llegué a ser la mujer que soy hoy y cómo mi relación con Graciela se convirtió en lo más importante de mi vida. Crecí en una familia donde el amor se medía por los sacrificios que hacías por los demás. Mi madre, que en paz descanse, trabajaba como costurera desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche para mantenerme a mí y a mis 3 hermanos. Nunca tuvimos mucho dinero, pero siempre tuvimos amor, respeto y valores sólidos. Margarita, me decía mi madre mientras me enseñaba a coser. En esta vida, lo único que importa es la familia, y por la familia se da todo hasta la última gota de sangre. Cuando me quedé embarazada de Graciela con 18 años, su padre desapareció como por arte de magia. Una noche estaba allí prometiendo que nos casaríamos. Y a la mañana siguiente se había ido. Sus padres me cerraron la puerta en la cara cuando fui a buscarlo, diciéndome que su hijo no iba a arruinar su futuro por una chica cualquiera. Entonces mi madre me demostró de qué estaba hecha. Esa niña lo va a tener todo lo que nosotras no tuvimos, me dijo abrazándome y secando mis lágrimas.
La criaremos juntas para que sea una buena mujer. Mi madre vendió las únicas 2 pulseras de oro que tenía, las únicas joyas que poseía, para comprarme todo lo que necesitaba para el bebé. Cuando Graciela nació, fue como si hubiera nacido un ángel. Era el bebé más hermoso que había visto, con sus ojos grandes y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Mi madre y yo nos turnábamos para cuidarla mientras yo trabajaba. Empecé a limpiar casas a los 19 años, ganando apenas $20 al día, pero cada centavo que ganaba era para ella. Recuerdo vívidamente el primer día que llevé a Graciela al kinder. Caminamos porque no teníamos dinero para el autobús, pero llevaba su uniforme perfectamente planchado y sus zapatos relucientes. Las otras madres llegaban en coches lujosos, vestidas con ropa cara, y yo me sentía pequeña con mi vestido remendado y mis manos llenas de callos. Pero cuando Graciela me dio un beso en la mejilla y dijo, «Gracias, mamá, eres la mejor del mundo», supe que todo valía la pena. Pasaron los años y mi rutina siempre fue la misma. Levantarme a las 4 de la mañana, preparar el desayuno para Graciela, llevarla a la escuela, trabajar limpiando 3 casas diferentes hasta las 6 de la tarde, recogerla, ayudarla con los deberes y acostarla contándole una historia. Los fines de semana lavaba ropa para ganar dinero extra, todo para que ella tuviera una vida mejor que la mía. Mi madre falleció cuando Graciela tenía 8 años, pero antes de irse me hizo prometer algo que nunca he olvidado. Margarita, esa niña es tu tesoro más grande. Dale educación, dale amor, y ella cuidará de ti cuando seas vieja. La sangre de nuestra familia es buena, no te va a fallar. Esas palabras me dieron fuerza para seguir adelante, incluso cuando los días eran tan duros que quería rendirme. Cuando Graciela cumplió 15 años, trabajé días extra durante 6 meses para darle la fiesta que se merecía. Gasté $3,500 en esa celebración, dinero que había estado guardando para arreglar el techo que goteaba. Pero ver su cara esa noche, verla brillar con su vestido dorado mientras bailaba, no tuvo precio. «Mamá, no sé cómo puedes darme tanto cuando tú casi no tienes nada», me dijo esa noche abrazándome. «Cuando sea grande, te devolveré todo esto multiplicado por 1000». Durante la preparatoria, Graciela fue una alumna ejemplar. Tenía las mejores notas de su clase, participaba en las obras de teatro y todos los profesores me decían que tenía un futuro brillante por delante. Pero mantener esos estudios no era barato. Libros, uniformes, excursiones, todo costaba dinero que yo no tenía. Empecé a limpiar una cuarta casa los domingos, mi único día libre, solo para poder pagarlo todo. Cuando llegó la hora de inscribirla en la universidad, el costo era de $15,000 al año. Yo solo ganaba $400 al mes limpiando casas. Hice cuentas y era imposible. Pero una madre hace lo imposible por sus hijos. Pedí un préstamo usando mi casa como garantía. Vendí el único anillo de compromiso que su padre me había dado antes de irse. Y hasta vendí la máquina de coser de mi madre. «Hija», le dije a Graciela el día que la llevé a inscribirse, «yo no pude ir a la universidad, pero tú serás una profesional. Tendrás un título, trabajarás en una oficina con aire acondicionado y nunca tendrás que limpiar casas ajenas como tu madre». Ese día lloré de alegría al ver a mi hija firmar los papeles de matrícula de su carrera de administración de empresas. Durante los 4 años de universidad,
Seguí trabajando como loca para pagar todos sus gastos. Graciela necesitaba dinero para libros, proyectos, salir con sus amigas, ropa adecuada para sus presentaciones. Yo le daba todo, aunque eso significara comer frijoles y tortillas toda la semana para ahorrar. Cuando se graduó fue el día más orgulloso de mi vida. Ver a mi hija subir al escenario con toga y birrete, escuchar cómo decían su nombre y la ovación del público fue como si todos mis sacrificios hubieran tenido sentido. Después de la ceremonia, me abrazó llorando y dijo: «Mamá, este título es tan tuyo como mío. Nunca habría llegado aquí sin ti. Te prometo que ahora que soy profesional, tú nunca volverás a sufrir». Un año después, Graciela conoció a Ricardo en el trabajo. Al principio, estaba tan feliz porque la veía contenta y enamorada. Ricardo parecía un buen hombre. Tenía un trabajo estable como supervisor en una fábrica y trataba bien a mi hija. Cuando me pidió oficialmente su mano, lloré de emoción pensando que Graciela por fin tendría la familia estable que yo nunca pude darle. Pero organizar la boda fue otro enorme sacrificio económico. Graciela quería una celebración elegante como las de revista. Me decía: «El salón cuesta $8,000, el vestido $2,000, la música $800, las flores $600». En total, gasté $10,000 en esa boda. Dinero que conseguí pidiendo otro préstamo y vendiendo las últimas joyas que me quedaban. Los primeros años de matrimonio fueron hermosos. Graciela y Ricardo venían a visitarme todos los domingos. Cenábamos juntos y ella siempre me ayudaba con los gastos de la casa. «Mamá, ahora que trabajo, quiero cuidar de ti como tú cuidaste de mí», me decía mientras me daba dinero para la despensa. Por fin sentía que mis sacrificios habían dado frutos, que tenía una hija agradecida que de verdad me amaba. Pero todo cambió hace 3 años, cuando Ricardo perdió su trabajo y empezaron los problemas económicos. Comenzaron a pedirme dinero constantemente, y como siempre, yo no podía decir que no. Primero fueron $1,000 para los gastos del mes, luego 2,500 para la entrada de un coche nuevo, luego 3,000 para pagar deudas de tarjeta de crédito. Todo empezó a cambiar sutilmente después de que les presté esos $3,000. Al principio fueron pequeños detalles que yo justificaba en mi cabeza, pensando que eran por el estrés de sus problemas económicos. Pero ahora, después de escuchar aquel mensaje, entiendo que no era estrés. Era el inicio de un plan calculado para sacarme de sus vidas. La primera señal fue cuando dejaron de venir los domingos. «Mamá, estamos tan ocupados con el nuevo trabajo de Ricardo», me decía Graciela por teléfono. «Ya sabes cómo es. Tenemos que demostrar que somos responsables». Yo entendía, o al menos eso creía. Después de todo, era natural que una pareja joven quisiera centrarse en salir adelante. Pero luego empezaron las excusas para no contestar mis llamadas. Llamaba por las mañanas y Graciela decía: «Mamá, estoy en una reunión importante. Te llamo luego». Llamaba por las tardes: «Ay, mamá, estoy en el supermercado haciendo la compra de la semana». Por la noche: «Mamá, es muy tarde. Estamos cenando. Hablamos mañana». Ese mañana nunca llegaba. Y cuando por fin hablábamos, la conversación apenas duraba 5 minutos. Después, vinieron los comentarios hirientes disfrazados de preocupación. «Mamá, Ricardo dice que ha notado que últimamente estás muy olvidadiza
me dijo un día en una de nuestras escasas llamadas. ¿Estás segura de que puedes vivir sola en esa casa tan grande? A tu edad, cualquier cosa podría pasar. Me reí nerviosa, pensando que exageraban, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Una tarde decidí visitarlos sin avisar, llevándoles el postre de piña que tanto le gustaba a Ricardo. Cuando llamé a la puerta, escuché risas y voces dentro, pero tardaron casi 5 minutos en abrir. «Ay, mamá, qué sorpresa», dijo Graciela con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Estábamos organizando unos papeles del trabajo. Dentro estaba su prima Carla, la que trabajaba en el registro, con un montón de documentos esparcidos sobre la mesa de la cocina. Cuando me vio entrar, Carla recogió rápidamente todos los papeles y los metió en una carpeta. «Hola, tía Margarita», me saludó con esa sonrisa falsa de siempre. Solo estaba ayudando a Graciela con unos documentos del seguro médico de Ricardo, pero alcancé a ver mi nombre en uno de esos documentos antes de que Carla lo escondiera. «¿Para qué necesitan papeles con mi nombre?», pregunté con genuina curiosidad. Graciela y Carla intercambiaron una mirada que en ese momento no supe interpretar, pero que ahora entiendo perfectamente. «Es solo para actualizar los beneficiarios del seguro, mamá», me dijo Graciela. «Ya sabes, por si nos pasa algo, tú eres nuestra única familia». Esa explicación me tranquilizó en ese momento, pero más tarde empecé a notar que cada vez que mencionaba el tema, Graciela cambiaba de conversación. «Mamá, ¿por qué no me cuentas del jardín?», decía. «Ay, mamá, ¿viste el nuevo programa que dan en el Canal 5?». Entonces empezó el olvido deliberado. Me invitaban a comer y cuando yo llegaba al restaurante, ellos no estaban. «Ay, mamá, se nos olvidó decirte que tuvimos que cancelar», me decían después. «A Ricardo le salió una emergencia en el trabajo». Eso pasó 3 veces en 2 meses. La cuarta vez, me quedé sentada 1 hora sola en aquel restaurante, sintiéndome una tonta mientras otras familias a mi alrededor disfrutaban de su comida juntas. También comenzaron a excluirme de eventos familiares importantes. Me enteré por casualidad, hablando con mi vecina, la señora Rosa, de que habían hecho una parrillada para celebrar el cumpleaños de Ricardo. «Qué raro que tú no estuvieras, Margarita», me dijo. «Los vi comprando carne para como 20 personas en el supermercado. Cuando pregunté a Graciela por qué no me habían invitado, me dijo: «Ay, mamá, fue algo muy informal. No queríamos molestarte». Pero la gota que colmó el vaso fue cuando decidieron mudarse a mi casa temporalmente. «Mamá, van a pintar nuestro departamento y necesitamos quedarnos contigo como 1 mes», me dijo Graciela. «Además, así podemos pasar más tiempo juntas. ¿No te parece perfecto?». Yo estaba feliz de tenerlos cerca otra vez. Pensé que por fin recuperaríamos la cercanía que habíamos perdido. Sin embargo, desde el primer día que llegaron, las cosas fueron diferentes en mi propia casa. Ricardo empezó a quejarse de todo, que si mi televisor era muy viejo, que si el internet iba muy lento, que si la ducha no tenía suficiente presión. «Tía, esta casa necesita muchas reparaciones», me decía. «A tu edad debe ser muy difícil mantener una propiedad tan grande». Graciela empezó a reorganizar mis cosas sin preguntar. «Mamá, estos platos son muy viejos. Los voy a cambiar por unos nuevos», decía. «Y esta ropa que tienes en el armario está tan pasada de moda, deberíamos donarla». Poco a poco, mi casa dejó de sentirse como mi casa. Era como si yo fuera una invitada en mi propio hogar.
Luego comenzaron las conversaciones en voz baja que se detenían cuando yo entraba a la habitación. Los veía hablando en la cocina y, cuando aparecía, cambiaban de tema inmediatamente a algo trivial, como el clima o las noticias. ¿De qué hablaban?, les preguntaba. De nada importante, mamá, respondía Graciela, solo de los gastos de la casa. Una noche escuché a Ricardo hablando por teléfono en el patio. Sí, ya estamos viviendo aquí. No, ella no sospecha nada. Carla dice que puede tener todos los papeles listos en 2 semanas. Cuando salí a preguntarle con quién hablaba, dijo que era su jefe, sobre un proyecto del trabajo. También empezaron a controlar mis finanzas sutilmente. Mamá, déjame ayudarte con los recibos de luz y agua, me decía Graciela. Eres muy mayor para estar preocupándote por esas cosas. Al principio pensé que era un gesto amable, pero luego me di cuenta de que revisaba todos mis estados de cuenta. Mamá, ¿para qué necesitas tanto efectivo?, preguntaba cuando veía que había retirado $200 para mis gastos personales. Lo más doloroso era escuchar cómo hablaban de mí cuando creían que no los oía. Una tarde, estaba podando las plantas del jardín cuando escuché a Ricardo decirle a alguien por teléfono: Mi suegra cada día es más difícil de manejar. Se está volviendo muy terca con la edad. Graciela se rió de fondo y añadió: Es verdad, últimamente se olvida de las cosas y se pone muy difícil cuando intentamos ayudarla. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue cuando empezaron a hacer comentarios sobre mi salud mental delante de otras personas. Mi amiga de muchos años, la señora Leticia, vino a visitarme y Graciela le dijo: Ay, Leticia, mi mamá ha estado tan confundida últimamente. Ayer quería salir a caminar a las 10 de la noche porque pensaba que era de día. Eso era una mentira absoluta. Yo nunca había hecho algo así. Pero vi cómo Leticia me miraba con lástima y preocupación. Ay, Margarita, menos mal que tienes a Graciela para cuidarte, dijo. En ese momento sentí una profunda rabia, pero también una tristeza inmensa al darme cuenta de que mi propia hija estaba creando una versión falsa de mi estado mental. Empezaron a llegar visitantes extraños a mi casa, médicos que supuestamente venían a medirme la presión, trabajadores sociales que querían evaluar mis condiciones de vida e incluso un hombre que se presentó como especialista en geriatría. Todos venían cuando Graciela los programaba, pero nunca me preguntaban si yo quería esas visitas. Durante una de esas evaluaciones, escuché al médico hablar con Graciela en la sala. Señora, su madre parece estar físicamente bien, pero voy a anotar en el informe que muestra signos de leve confusión relacionada con la edad. Yo estaba en la cocina, completamente lúcida y consciente, mientras ese hombre escribía mentiras sobre mi estado mental. La tensión en la casa se volvió insoportable. Cada día sentía más presión, más control sobre mi vida, más comentarios hirientes disfrazados de cuidado. Mamá, ya no deberías conducir, me dijo un día Ricardo. A tu edad es demasiado peligroso. Mamá, es mejor que ya no vayas sola al supermercado, añadía Graciela. Nosotros podemos hacerlo por ti. Poco a poco me iban quitando mi independencia, mi autonomía, mi dignidad. Y lo más doloroso era que lo hacían con una sonrisa en la cara, diciéndome que era por mi bien. El momento que cambió todo para siempre llegó ese martes por la tarde, cuando mi mundo se vino abajo por un simple error tecnológico que reveló la verdad más cruel que he vivido en mis 66 años. Ese día había sido especialmente difícil.
Graciela y Ricardo se habían ido temprano diciendo que iban a resolver unos asuntos de trabajo, pero yo sabía que algo estaba mal. Los había visto susurrando toda la mañana. No es nada, mamá, decía Graciela. Solo cosas aburridas del trabajo de Ricardo. Me quedé sola en la casa, con esa presión en el pecho que llevaba semanas creciendo. La casa que antes era mi refugio ahora se sentía como una prisión. Alrededor de las 3 de la tarde, estaba preparando una manzanilla para calmar mis nervios cuando escuché la notificación del teléfono. Era un mensaje de voz de Graciela. Al principio pensé que me avisaba que llegarían tarde o que quizá me pediría que preparara algo especial para la cena. Qué ingenua fui al pensar que mi hija todavía me consideraba lo bastante importante como para contarme sus planes. Pulsé el botón de reproducir sin imaginar que en los siguientes 3 minutos mi vida entera se haría pedazos. Ricardo, ya no soporto tener a mi madre en esta casa. La voz de Graciela comenzó con un tono de exasperación que nunca había usado conmigo en persona. Mi corazón se detuvo. Esas palabras dichas con tanto desprecio eran como dagas afiladas clavándose en mi alma. Esa no era la hija dulce que me abrazaba y decía, «Te quiero, mamá», cada vez que se iba. Es una molestia total, Ricardo. Se mete en todo lo que hacemos, siempre preguntando, siempre ahí, y encima ya estamos gastando tanto dinero en ella. He estado mirando sitios baratos, encontré uno a las afueras que solo cuesta $800 al mes. Con lo que ahorremos, por fin podremos remodelar la cocina que tanto queremos e incluso comprar muebles nuevos para la sala. Cada palabra era como un golpe físico. Mi propia hija, la niña a la que dediqué toda mi vida, hablaba de mí como si fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. Los $800 que costaría la residencia eran exactamente lo que yo les estaba dando cada mes para sus gastos personales, dinero que salía de mi pensión y de mis pequeños ahorros. Pero el audio siguió, y lo que vino después me destrozó por completo. Además, ya revisé todos los papeles de la casa. Está a su nombre, pero Carla ya me explicó cómo podemos transferirla al nuestro sin que se dé cuenta. Nos va a costar como $500 en sobornos y tasas, pero vale la pena. Mi prima ya tiene experiencia con este tipo de trámites. En ese momento lo entendí todo. Las visitas casuales de Carla con sus carpetas llenas de documentos, las conversaciones que se cortaban cuando yo aparecía, los especialistas que habían venido a evaluar mi casa y mi estado mental. Todo había sido parte de un plan meticulosamente orquestado para declararme incapaz y robarme la propiedad. Mi casa, que valía aproximadamente $485,000 y representaba todo mi patrimonio, todo mi futuro, toda mi seguridad. Ya hablé con el director de la residencia San Francisco, continuó la voz de Graciela con una frialdad que me heló hasta los huesos. Le expliqué la situación. Le dije que mi madre tiene demencia en fase inicial y que es peligroso que viva sola. Fue muy comprensivo. Dice que ve casos así todo el tiempo. Ya firmé todos los papeles de admisión preliminar. Me temblaban tanto las piernas que tuve que sentarme en el suelo de la cocina. Mi propia hija había mentido a un desconocido sobre mi estado mental. Había firmado papeles para internarme sin mi consentimiento y lo hacía con la misma facilidad con la que se planean unas vacaciones. El plan es perfecto, cariño, siguió diciendo, hablando con Ricardo.
El martes que viene le diremos que tiene una cita médica rutinaria. La llevaremos a la residencia, la ingresaremos y, para cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, ya estará dentro y tendremos la tutela legal. Carla dice que con los informes médicos que conseguimos, esos que dicen que tiene confusión mental, será muy fácil demostrar que no puede tomar decisiones por sí sola. Esos informes médicos falsos que habían fabricado con la ayuda de doctores corruptos, esas evaluaciones a las que yo accedí pensando que eran por mi salud, todo había sido una farsa para construir un expediente que justificara quitarme mi libertad y mis derechos. Se escuchaba a Ricardo de fondo riéndose y haciendo comentarios que no alcancé a entender con claridad, pero su tono de aprobación era evidente. El hombre al que recibí en mi familia, al que ayudé económicamente, al que traté como a un hijo, estaba participando activamente en el plan para destruir mi vida. Lo mejor de todo, continuó Graciela con una risa que me rompió el corazón, es que ella nunca sospecha nada. Cree que somos los hijos perfectos que la adoran. Todavía dice, gracias por cuidarme, cariño, cuando le llevo el desayuno a la cama. Si supiera que le doy ese desayuno para mantenerla tranquila mientras preparo su funeral en vida. En ese momento, algo dentro de mí se rompió de forma irreparable. No era solo la traición, no era solo el dolor de descubrir que mi hija me odiaba. Era la humillación de darme cuenta de que mientras yo la bendecía cada noche en mis oraciones, ella estaba calculando cuántos días faltaban para deshacerse de mí. Con los $485,000 que vale la casa, podremos pagar todas nuestras deudas de tarjeta, el préstamo del coche y hasta nos sobrará para irnos de vacaciones a Europa como siempre hemos querido, siguió diciendo Graciela. Y lo mejor es que ya no tendremos que fingir que la queremos. Nada de más domingos fingiendo que nos gusta su comida horrible. Nada de escuchar sus historias repetitivas de cuando era joven. Cada palabra era otra puñalada. Mi comida, que preparaba con tanto cariño cada domingo. Mis historias, que contaba porque quería compartir los recuerdos más bonitos de mi juventud. Todo lo que yo creía que era amor y conexión, para ellos era una molestia que tenían que soportar. En un mes, mamá estará en la residencia y seremos dueños de todo, concluyó Graciela. Por fin podremos vivir en paz sin que esa vieja amargada nos controle. Además, el seguro de vida que tiene está a nuestro nombre, así que si le pasa algo en la residencia, que Dios me perdone por decirlo, no sería tan malo. Esas últimas palabras me helaron la sangre. No solo querían robarme la casa y mi libertad, sino que habían calculado fríamente que mi muerte también les resultaría conveniente. Me habían convertido en una inversión, esperando obtener ganancias tanto de mi vida como de mi muerte. El mensaje terminó con risas y comentarios sobre qué restaurante elegir para cenar esa noche. Me quedé sentada en el suelo de mi cocina no sé cuánto tiempo, con el teléfono aún en la mano, reproduciendo el mensaje una y otra vez. Pero cada vez que lo escuchaba, la realidad se volvía más cruda, más dolorosa, más definitiva. Esa noche no pude comer, no pude dormir, no pude hacer otra cosa que caminar por mi casa mirando cada objeto, cada fotografía, cada recuerdo que había construido. Pero mientras caminaba por la casa en la oscuridad de esa madrugada, algo empezó a cambiar dentro de mí.
La tristeza y el dolor comenzaron a transformarse en algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, una determinación fría y absoluta. Mi hija pensaba que yo era una vieja ingenua y fácil de manipular, pero había subestimado por completo a la mujer que la crió. Al amanecer me levanté con una claridad mental que no había tenido en meses. Me puse mi traje carmesí más elegante, el que guardaba para ocasiones especiales. Cogí mi bolso con todos mis documentos importantes y salí de la casa antes de que Graciela y Ricardo se despertaran. Tenía un plan y ellos no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Esa mañana me desperté exactamente a las 5, como si mi cuerpo supiera que era el día más importante de mi vida. Toda la noche había estado planeando cada movimiento, cada palabra, cada detalle. Me maquillé con cuidado, peiné mi cabello con elegancia y me puse los pendientes de perlas que me había dejado mi madre. Antes de irme, escribí una nota y la dejé sobre la mesa de la cocina. Salí temprano a resolver unos asuntos personales. Vuelvo por la tarde. Con cariño, mamá. Mi primera parada fue el banco. Llegué justo cuando abrieron a las 8 de la mañana. Buenos días, señora Báez, dijo Nora, la gerente. Nora, necesito revisar todas las transacciones de mi cuenta de los últimos 6 meses y quiero cambiar a todos mis beneficiarios, le dije con una firmeza que la sorprendió. También necesito que me explique si alguien ha intentado acceder a la información de mis cuentas sin mi autorización. Nora frunció el ceño mientras revisaba mi expediente. Señora Báez, aquí tengo registradas varias consultas sobre su cuenta realizadas por su hija, Graciela. Presentó una carta firmada por usted autorizándola a revisar sus estados de cuenta. Me hirvió la sangre. Nora, yo nunca firmé esa carta. ¿Puede mostrarme ese documento? Cuando vi la supuesta autorización, reconocí de inmediato que la firma había sido falsificada. Esto es una falsificación, le dije. Mi hija ha estado accediendo de forma fraudulenta a mi información bancaria. Necesito que cancele de inmediato cualquier autorización que tenga y que ponga una alerta de seguridad en mi cuenta. Durante la siguiente hora, Nora me ayudó a asegurar todas mis finanzas. Transferí mis $850 de ahorros a una cuenta completamente nueva. Cambié todas las contraseñas y nombré a una fundación de ayuda a ancianos abandonados como beneficiaria de mi seguro de vida. Graciela ya no vería ni un centavo de mi dinero. Mi segunda parada fue en la oficina del registro, donde trabajaba Carla, la prima cómplice de Graciela. Llegué sin avisar con una pequeña grabadora escondida en mi bolso. Buenos días, Carla, dije con una dulce sonrisa. He venido a revisar el estado de mi propiedad. Mi hija me dijo que tú la habías estado ayudando con unos documentos. Carla se puso nerviosa de inmediato. Ay, tía Margarita, ¿qué hace usted aquí? Graciela no me dijo que venía. Sus manos temblaban. No te preocupes, Carla, le dije. Solo quiero entender mejor estos papeles del seguro que mi hija está tramitando. ¿Podrías explicarme exactamente qué documentos necesitas con mi nombre? Carla empezó a sudar. Bueno, tía, son solo actualizaciones rutinarias del registro. Carla, dije inclinándome hacia ella. Sé exactamente lo que tú y mi hija han estado planeando. Sé de los documentos falsos. Sé del plan para quedarse con mi casa. Tengo pruebas de todo.
Le mostré el audio en mi teléfono. Carla se desplomó en la silla. Tía Margarita, yo no quería hacerlo, pero Graciela me dijo que usted ya no podía cuidarse sola, que era por su bien. Era por dinero, Carla. No finjas que era por mi bien, le respondí firmemente. Ahora tienes dos opciones. O me ayudas a revertir todo lo que has hecho, o voy directamente con tu jefe y le enseño las pruebas. Carla empezó a llorar. Por favor, tía, no puedo perder mi trabajo. Tengo 3 hijos que mantener. Entre lágrimas, me explicó todo el proceso, cómo habían falsificado mi firma y creado informes médicos falsos. Muy bien, Carla, le dije. Vas a ayudarme a arreglar esto y luego vas a buscarte otro trabajo. Pero si me ayudas ahora, no presentaré cargos penales en tu contra. Durante las siguientes 2 horas, Carla me ayudó a invalidar todos los documentos fraudulentos. También me dio copias de todo como evidencia. Mi tercera parada fue con el abogado Hernán Flores, el abogado más respetado de la ciudad. Licenciado Flores, le dije, mostrándole todas las pruebas, necesito su ayuda para detener un fraude y proteger mis derechos. El abogado revisó todos los documentos. Señora Báez, este es un caso muy serio de fraude familiar. Tenemos pruebas más que suficientes para presentar cargos penales. Pero dígame, ¿qué es exactamente lo que quiere lograr? Quiero justicia, licenciado, respondí. Pero, sobre todo, quiero que mi hija aprenda que las acciones tienen consecuencias. El abogado sonrió con admiración. Señora Báez, vamos a preparar una estrategia legal que proteja todos sus derechos y envíe un mensaje muy claro. Durante las horas siguientes, preparamos una demanda civil por fraude, falsificación de documentos e intento de apropiación ilegal. También preparamos una denuncia penal contra Graciela, Ricardo y Carla. Al final de la tarde, regresé a casa sintiéndome completamente distinta. Ya no era la víctima vulnerable. Cuando llegué, Graciela y Ricardo estaban en la sala viendo televisión, actuando como si nada hubiera pasado. «Hola, mamá», dijo Graciela con esa sonrisa falsa. «¿Qué tal te fueron tus diligencias?» «Muy bien, cariño», respondí con calma. Hice exactamente lo que necesitaba. Me senté en mi sillón favorito. Por cierto, mañana va a venir gente a visitarnos. Espero que estén aquí para recibirlos. ¿Qué gente, mamá?, preguntó Ricardo. Ya lo verán, les dije con una sonrisa misteriosa. Esa noche cenamos en silencio. Yo sabía exactamente lo que iba a pasar al día siguiente, pero ellos no tenían idea de la tormenta que se acercaba. Al día siguiente, a las 10 en punto de la mañana, sonó el timbre. «Yo abro», dije. En la puerta estaban el abogado Flores, 2 agentes de policía y un notario público. «Buenos días, señora Báez», dijo el abogado. «Hemos venido a ejecutar las órdenes de las que hablamos ayer». Graciela y Ricardo se levantaron del sofá con caras de total confusión. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Graciela. «¿Quiénes son estas personas?». «Siéntense», les dije con una autoridad que nunca antes habían escuchado en mi voz. «Es hora de que sepan la verdad». El abogado Flores comenzó a hablar. «Señora Graciela y señor Ricardo, estoy aquí en representación de la señora Margarita para informarles que hemos descubierto pruebas irrefutables de fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer apropiación ilegal en su contra». Las caras de Graciela y Ricardo se pusieron blancas.
¿De qué está hablando?, balbuceó Graciela. Jamás haríamos algo así. Graciela, dije sacando mi teléfono. ¿Quieres que ponga para todos el mensaje de voz que me enviaste por accidente ayer? En ese momento vi cómo se le iba toda la sangre del rostro. Sus ojos se llenaron de puro pánico. Había llegado el momento de la verdad. Licenciado Flores, dije, por favor proceda con la presentación de las pruebas. El abogado abrió su maletín. Empecemos con las falsificaciones. Le mostró a Graciela el documento que había presentado en el banco. Esta es la firma auténtica de su madre, y esta es la firma falsificada que usted presentó. Yo no sé de qué habla, tartamudeó Graciela. Mamá me pidió que la ayudara. Graciela, dije, deja de mentir, ya no hay escapatoria. Saqué mi teléfono y pulsé el botón de reproducir. La voz de mi propia hija llenó la habitación. Ricardo, ya no soporto tener a mi madre en esta casa. Es una molestia total. Vi cómo el rostro de Graciela se desmoronaba por completo. Ricardo intentó mantener la compostura, pero se le veían las manos temblorosas. He estado mirando sitios baratos. Encontré uno que solo cuesta $800 al mes. «¡Apaga eso!», gritó Graciela, lanzándose hacia mi teléfono, pero uno de los agentes la detuvo. «Tranquila, cariño», le dije con una sonrisa fría. «Esto apenas empieza». El audio siguió. Carla ya me explicó cómo podemos transferir la casa a nuestro nombre sin que ella se dé cuenta. Ricardo se levantó de golpe. «Esto es una trampa, la estás manipulando». El abogado Flores sonrió con profesionalidad. «Señor Ricardo, aún ni siquiera hemos llegado a la parte más interesante». Sacó otro documento de la carpeta. Esta es la confesión completa y firmada de Carla Rodríguez. En esta confesión, Carla detalla exactamente cómo ustedes la presionaron para falsificar documentos oficiales. «Carla, es una mentirosa», gritó Graciela. «Ah, sí, cariño», pregunté sacando mi pequeña grabadora. Pulsé el botón y la voz de Carla, confesándolo todo entre lágrimas, llenó la sala. Ricardo se desplomó en el sofá con las manos en la cabeza. «Esto es una pesadilla», murmuró. «No, Ricardo», dije firmemente, esto es justicia». El abogado continuó. «También tenemos los informes médicos fraudulentos que ustedes encargaron». Mostró los documentos donde los médicos corruptos habían escrito que yo sufría demencia senil. La señora Margarita se sometió voluntariamente ayer a una evaluación psicológica completa. Los resultados muestran que la señora Margarita está en perfectas condiciones mentales. Esto demuestra que todos los informes anteriores fueron fabricados. Graciela empezó a llorar. «Mamá, por favor, solo queríamos cuidarte». «¿Cuidarme?», pregunté con una risa amarga. «¿Robándome la casa, mintiendo sobre mi salud mental? Cariño, en ese mensaje también dijiste que esperabas que muriera pronto para cobrar mi seguro de vida». «Jamás dije eso», gritó Graciela. Volví a poner esa parte específica del audio. El silencio que siguió fue devastador. Incluso los agentes se miraron con disgusto. «Pero hay más», dijo el abogado. «También hemos descubierto que, durante los últimos 6 meses, la señora Graciela ha estado retirando dinero de las cuentas de su madre sin autorización. En total, han robado $8,950. Ese dinero era para los gastos de la casa», protestó Ricardo. «Eso es mentira», respondí. «Yo seguía pagando todos los recibos de la casa con mi pensión. Ese dinero que robaron era para sus caprichos personales». El abogado prosiguió. «También tenemos evidencia de que contactaron al director de la residencia San Francisco
y pagaron una cuota de inscripción de $1,200 para asegurar una plaza para la señora Margarita, todo sin su conocimiento ni consentimiento. Era por tu bien, mamá, insistió desesperada Graciela. Basta de mentiras, exploté. Jamás he estado confundida. Inventaste esas historias para justificar tu plan. ¿Sabes qué es lo que más me duele, hija? Que durante todos estos meses, mientras yo te abrazaba y te decía cuánto te amaba, tú estabas calculando cuánto dinero ganarías con mi muerte. Graciela se derrumbó por completo y empezó a llorar histéricamente. Lo siento, mamá, estábamos desesperados por dinero. La desesperación no justifica la traición, le respondí. Uno de los agentes se acercó. Señora Báez, ¿desea proceder con los arrestos? Mire a mi hija. Sí, agente, respondí con voz firme. Procedan con los arrestos. Ver cómo esposaban a mi propia hija fue doloroso, pero necesario. Mamá, por favor, gritaba Graciela. No puedes hacerme esto. Ricardo, en cambio, susurró al pasar junto a mí. Vas a pagar por arruinar nuestras vidas. Después de que se llevaron a Graciela y Ricardo, mi casa quedó en un silencio absoluto. Pero al día siguiente comenzó una campaña de terror. Graciela creó un perfil falso en redes sociales y empezó a publicar historias horribles sobre mí, diciendo que tenía demencia senil. Las publicaciones incluían fotos mías tomadas sin mi consentimiento. Las llamadas telefónicas comenzaron a llegar a todas horas, insultándome y amenazándome. Personas desconocidas aparecían en mi puerta. El abogado Flores me explicó que estaban intentando crear pruebas de que yo tenía problemas mentales para desacreditarme en el juicio, pero lo que más me dolió fueron las cartas anónimas llenas de veneno. Criaste a una hija que te odia tanto que prefiere verte muerta, decía una. Una noche, leyendo una de esas cartas, me derrumbé. Me senté en el suelo de mi cocina y lloré. Consideré rendirme, pero entonces recordé una carta que mi madre me había escrito poco antes de morir. Margarita, si alguien intenta hacerte daño o aprovecharse de tu buen corazón, recuerda que eres más fuerte de lo que crees. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia hija, pisotee tu dignidad. Esa carta me dio la fuerza que necesitaba. Al día siguiente llamé al abogado Flores. Licenciado, quiero que proceda con todos los cargos. No voy a retirar nada. Me alegra oír eso, respondió, porque Graciela y Ricardo están tratando de llegar a un acuerdo extrajudicial. Están dispuestos a devolver todo el dinero robado y pagar daños si usted retira los cargos penales. Licenciado, le dije al fin, acepto el acuerdo, pero con una condición adicional. Quiero que firmen una confesión completa de todo lo que hicieron, reconociendo públicamente que estoy en pleno uso de mis facultades y quiero que esa confesión se publique en los mismos lugares donde me difamaron. Una semana después, Graciela y Ricardo firmaron el acuerdo. Recuperé mis $8,750 más $15,000 en concepto de daños. Pero más importante aún, recuperé mi reputación. La confesión pública fue devastadora para ellos. Nosotros, Graciela Báez y Ricardo Gómez, admitimos que acusamos falsamente a la señora Margarita. La señora Margarita se encuentra en perfectas condiciones mentales. Con el acuerdo legal firmado, tomé las decisiones más importantes de mi nueva vida. Primero, cambié por completo mi testamento.
Licenciado, quiero que todos mis bienes, incluida esta casa y todos mis ahorros, se donen a la Fundación Esperanza Dorada. También estipulé que si Graciela intentaba impugnar el testamento, perdería todo. Mi segunda decisión fue mudarme. Vendí la casa y compré un precioso apartamento en un complejo residencial para personas mayores activas, pero mi venganza más satisfactoria fue completamente legal. Descubrimos que Graciela y Ricardo habían mentido en sus declaraciones de impuestos. Los denuncié ante Hacienda. Terminaron debiendo $35,000 y tuvieron que vender su coche y empeñar sus joyas. Mi tercera venganza fue profesional. La investigación destapó la red de corrupción en la oficina del registro, lo que llevó al despido de 6 empleados, incluida Carla. Cuando el escándalo se hizo público, Graciela fue degradada en su trabajo y Ricardo perdió la oportunidad de ascenso. Incluso sus amigos y familiares les dieron la espalda. 6 meses después, me encontré con Graciela en el centro comercial. Se le veía demacrada. «Mamá», dijo con la voz rota, «por favor, perdóname. Lo hemos perdido todo. ¿No crees que eso ya es suficiente castigo?» «Graciela», le dije, «yo no te castigué. Las consecuencias de tus actos te castigaron. Pero somos familia», suplicó. «La sangre es la sangre. La sangre no te da derecho a maltratar, robar o planear la muerte de alguien», respondí. «Ya te perdoné, Graciela, pero perdonar no significa olvidar ni permitir que vuelvas a hacerme daño». La dejé llorando y me alejé hacia mi nueva vida. Un año después, con 67 años, me desperté en mi hermoso apartamento. Había empezado a tomar clases de baile y de pintura. Hacía voluntariado en la Fundación Esperanza Dorada, ayudando a otros ancianos que habían sido maltratados. Había encontrado un propósito. En cuanto a Graciela y Ricardo, su matrimonio estaba en crisis. Se culpaban mutuamente de su fracaso. 6 meses atrás recibí una carta de Graciela. Me escribió que por fin comprendía el daño que había causado y que no esperaba mi perdón. Le respondí con una breve carta aceptando su disculpa, pero manteniendo mis límites. Aquella mañana de primavera recibí una llamada del abogado Flores pidiéndome que compartiera mi historia para ayudar a otros. Acepté sin dudarlo. Esa noche, cenando con mi nueva familia elegida, brindé por los nuevos comienzos. Si mi historia pudiera llegar al menos a una sola mujer y darle el valor de defenderse, entonces todo lo que había pasado habría valido la pena. Porque a veces la herencia más grande que podemos recibir no es el dinero, sino el valor de ser fieles a nosotras mismas. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad por encima de la conveniencia. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para ser libres. ¿Te ha gustado mi historia? ¿Y desde qué ciudad me escuchas? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Si te ha gustado, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchísimas gracias por tu dulce apoyo. Estaré leyendo sus comentarios. En pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida con cariño y respeto.